Recursividad. El concepto de recursividad va ligado al de repetición. Son recursivos aquellos algoritmos que, estando encapsulados dentro de una función, son llamados desde ella misma una y otra vez, en contraposición a los algoritmos iterativos que hacen uso de bucles while, do while, for, entre otros. Algo es recursivo si se define en términos de sí mismo. Para que una definición recursiva sea válida, la referencia a sí misma debe ser relativamente más sencilla que el caso considerado. Ejemplo: definición de número natural. El número 0 es natural. El número n es natural si n-1 lo es. Un método recursivo es un método que se llama a sí mismo, directa o indirectamente. Es una alternativa a la iteración o repetición. En cuanto a tiempo de computadora y uso de memoria, es menos eficiente. Es una herramienta útil para solucionar problemas de naturaleza recursiva. Para poder implementar un método de forma recursiva, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones. Que pueda definirse en términos de sí mismo. Que exista un criterio de finalización llamado caso base, llegado el cual no se aplique de nuevo la llamada recursiva. Que en cada llamada recursiva se esté más cerca de que se cumpla el caso base. Que se resuelva el problema en un tiempo limitado o finito. Recursividad de ejecución o recursividad funcional. Es aquella que se aplica a la solución de los problemas y define el problema en función del propio problema, lo cual consiste en que un método puede llamarse a sí mismo una o varias veces. En la recursividad de ejecución se distingue recursividad directa y recursividad indirecta o mutua. La recursividad directa consiste en que un método se llama a sí mismo desde uno. A esto se le conoce como recursividad simple, o varios puntos del código. Es recursividad múltiple. La recursividad indirecta consiste en que dos métodos se llaman entre sí, mutuamente. Tipos de recursividad. Recursividad simple. Aquella en cuya definición solo aparece una llamada recursiva. Se puede transformar con facilidad en algoritmos iterativos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de recursividad simple. Vamos a abrir BlueJ. Y se va a crear un nuevo proyecto, al cual denominaré división. Voy a hacer el método recursivo simple de división en el cual dos números se van a dividir por medio de restas. Damos en una nueva clase, llamaremos división. Abrimos el editor, quitamos este código y empezamos a codificar el método recursivo división. Nos va a devolver un entero y se va a llamar división. Como parámetros va a recibir dos enteros, A y B, dos números que se van a restar para poder obtener la división de A entre B. Si B es mayor a A, nos va a retornar 0.
Si esto no es así, si no, nos va a retornar división A menos B, coma B. Y a esto se le va a sumar 1. Esta sería nuestra llamada recursiva. Como es una llamada recursiva simple, solamente se está llamando una vez. Cerramos, compilamos y vemos que no hay sintaxis de error. Creamos una nueva clase, AP división. Abrimos AP división y empezamos a codificar lo que será el método main. Public static void main string args. Abrimos y cerramos llave. Creamos un objeto de tipo división. División de igual a new división. Punto y coma. Ya que creamos el objeto de tipo división, vamos a ingresar un nuevo número entero. A igual a integer punto parse int option pane punto show input dialog. Ingrese el primer número. Y otro número, B. Ingrese el segundo número. Vamos a importar GOptionPane. Import javax.swing.GOptionPane. El resultado no lo debe mostrar, así que por lo tanto lo voy a poner en un cuadro de diálogo. GOptionPane.show message dialog. Null, coma. La división de más A entre más B es igual dos puntos más, y aquí mandamos a llamar el método división de la clase división de punto división, y este método nos pide dos enteros, así que le vamos a mandar
el entero a, el número a y el número b. A, coma b. Cerramos con punto y coma. Damos compilar. Y vemos que no hay ningún error. Así que ahora vamos a correr el programa. AP división. Botmain. Voy a ingresar el primer número, que será el 10. El segundo número lo voy a poner como 2. La división de 10 entre 2 es 5. O sea que el resultado que nos da es correcto, ya que sabemos que 10 entre 2 es 5. Así que está correcto el método recursivo de la división. Ahora vamos a comprobar el método de la división que acabamos de ver en el BlueJ. Tenemos el método public in división, que requiere dos enteros a y b. Tiene una condicionante que sería el caso base, la salida no recursiva. Cuando b sea mayor a nos va a retornar 0. En caso contrario, va a hacer una llamada recursiva enviando el valor de a menos b, y el otro parámetro va a seguir siendo el mismo para b. Y ya saliendo de esa recursión, cuando nos retorne el valor que le corresponde, se le va a sumar 1. Así que teníamos los números a igual a 10, b igual a 2. El método entra con a igual a 10, b igual a 2. Compara, como b no es mayor a, sigue con el siguiente caso y va a hacer la llamada recursiva enviando como a al valor de a menos b, o sea 10 menos 2, y va a enviar 8, y el valor de b va a seguir siendo el mismo, que es 2. Así que como entra y como b no es mayor a 8, como el valor de b no es mayor al valor de a, que es 8, entonces va a hacer otra llamada recursiva quitándole al valor de a 2 y enviando el mismo valor para b. Ahora va a entrar con el valor de a igual a 6, b igual a 2. Como b tampoco es mayor a a, entonces va a hacer otra llamada recursiva al método división. Va a enviar el valor de a igual a 4, b igual a 2. Como 2 tampoco es mayor a 4, va a hacer otra llamada al método división, la llamada recursiva. Va a enviar el valor de a igual a 2, b igual a 2. Como tampoco b no es mayor a porque son iguales, pero no es mayor, entonces va a hacer otra llamada recursiva quitándole a 2 y enviando el mismo valor de b. Va a entrar con a igual a 0, b igual a 2. Como en este caso entra y verifica que b sí es mayor a a, entonces nos va a retornar 0. Y aquí termina esta llamada recursiva y se sale. Nos va a retornar 0. Pero como en el método donde se hizo la llamada recursiva todavía falta una operación que es la sumatoria con 1, entonces a 0 se le suma 1 para completar la operación pendiente que tenía, y esto nos da 1. 0 más 1, 1. Este valor lo va a retornar debido a que la llamada anterior está esperando un resultado al cual se le va a sumar 1 y ese valor lo tiene que retornar. Así que retorna 1 y a este 1 se le suma 1. Como nos los indica en return división a menos b, b más 1. Y esto nos da 2. Este valor de igual forma lo va a retornar. Va a retornar 2 y se le vuelve a sumar 1. Esto va a ser igual a 3. Este valor 3 es el que nos va a retornar al método anterior. Esto nos da igual a 4. 3 más 1, 4. Y este valor al fin va a llegar donde se hizo la primera llamada recursiva, con los primeros valores que entró de a igual a 10, b igual a 2. Pero ahora este método al cual hizo la llamada recursiva ya le retornó 4. Y así que falta hacer la operación de la sumatoria con 1.
Esto nos da 5 y este es el resultado que va a retornar este método de división. 10 entre 2 igual a 5. Y así es como funciona el método recursivo de la división. Cuando b no es mayor a a, se va al caso contrario y hace la llamada recursiva quitándole a a el valor de b y enviando el mismo valor de b hasta que llegue el momento en el cual b sea mayor a a. Entonces nos va a retornar 0. Recursividad múltiple. Se da cuando hay más de una llamada dentro del cuerpo de la función, resultando más difícil de hacer de forma iterativa. La sucesión de Fibonacci es un algoritmo típico de recursividad múltiple. La sucesión comienza con los números naturales 1, 1 y el siguiente número es la suma de los dos números anteriores. En este caso es 1, 1, 2, 3. La suma de los dos números anteriores nos da igual a 5 y es el siguiente número. Así sucesivamente hasta obtener un número infinito. Vamos a implementar ahora el método recursivo de Fibonacci. Creamos una nueva clase y declaramos nuestra clase. Public class recu Fibonacci. Creamos nuestro método que nos devolverá un número entero. Ahora colocamos nuestro caso base o nuestra salida recursiva. Si número es igual a 1, que nos regrese un 0, a que la suma de los números anteriores a este es igual a 0. Si número es igual a 2, que no olvidemos que recibe como parámetro un entero. Si número es igual a 2, que nos regrese la suma de los números anteriores a este. En este caso es 1. En el caso contrario, hacemos una llamada a una primera llamada recursiva donde le pasamos como parámetro el número más una siguiente llamada recursiva pero menos 2. De esta manera tenemos implementado el método Fibonacci, que es como se explicó anteriormente, y pasamos a probarlo. Creamos una instancia de nuestra clase recfibo rec va a ser igual a new recfibo imprimimos nuestro método y le pasamos como parámetro un valor.
En este caso colocamos el valor a 10 y comprobamos que el número que nos devuelve o las sumas anteriores a este número es igual a 34. Si probamos con el número 7, nos devuelve como resultado un 8. De esta manera, si contamos, la sucesión de Fibonacci es como sigue: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sucesivamente colocamos el 12, el número 11. Ya sabemos que nos devuelve como resultado el 55. Vamos a ver cómo es el algoritmo del Fibonacci. Public in Fibonacci, que requiere los parámetros de un entero, que sería el número del cual queremos obtener su Fibonacci. Y tenemos, si n es igual a 1, nos va a retornar 1. Si no, si n es igual a 2, nos va a retornar 1. Si no, va a retornar una llamada recursiva más otra llamada recursiva. La primera llamada recursiva, el parámetro que se le va a mandar es el valor de n-1. Se le va a sumar la segunda llamada recursiva, pero ahora con el valor de n-2. Ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo del Fibonacci. Vamos a obtener el Fibonacci del número 6. Entramos con n igual a 6. Hace las comparaciones. Como n no es igual a 1, tampoco es igual a 2, entra a la primera llamada recursiva antes de hacer la suma. Pero ahora con 5. Como tampoco es igual a 1 y tampoco igual a 2, hace otra llamada recursiva antes de la suma. Ahora con el valor de 4. Como tampoco es igual a 1 ni tampoco igual a 2, hace otra llamada recursiva antes de hacer la suma con la segunda llamada recursiva. Ahora con el valor de 3. Como todavía no se termina la recursión debido a que no es igual a 1 y tampoco es igual a 2, hace otra llamada recursiva. Como en este caso ya es igual a 2, y recordemos que la primera condición decía si n es igual a 1, como no es igual a 1, pero en la siguiente decía si n es igual a 2, como en este caso ya es igual a 2, se sale de esta recursión y nos va a retornar 1. A ese 1 se le va a sumar lo de la segunda llamada recursiva. En la segunda llamada recursiva se manda el valor de n, pero quitándole 2. Como era 3, a ese valor de 3 se le quita 2 y nos va a quedar 1. Como n es igual a 1, entra, verifica. Como encuentra la primera condición, la cual se cumple, nos va a retornar 1. Esos dos valores que nos devolvió se van a sumar y ese valor es el que nos va a devolver. Como cuando entramos al valor de 4, solamente se hizo la primera llamada recursiva de n-1, faltaba sumarle la segunda llamada recursiva de n-2. Así que hace otra llamada recursiva de n-2, enviando 4 menos 2 nos queda igual a 2. Entra, verifica, como no es igual a 1, pero si es igual a 2, nos va a retornar 1. Esos dos valores que tenemos los va a sumar y ese es el valor que nos va a retornar. Regresamos hasta cuando n valía 5. Como ya se cumplieron todos los valores de la primera llamada recursiva, ya nos devolvió un número. Ahora procederemos a sumarle
lo de la segunda llamada recursiva, que sería n-2 entra con el valor de 3. Pero en este caso, como no se termina la recursión, hace otra llamada recursiva con la primera llamada de n-1. Entra igual con n igual a 2. Como entra y verifica y hay una salida no recursiva, nos retorna 1. A ese 1 se le va a sumar lo que nos va a devolver la segunda llamada recursiva, cuando n vale 3. En este caso manda el valor de n-2, que sería n igual a 1. Como entra y verifica, encuentra la primera condición que es verdadera y nos va a retornar 1. Estos dos valores, 1 más 1, los va a sumar y este es el valor que nos va a retornar, que sería 2. Ahora ya tenemos los dos valores cuando n vale 5, de la primera llamada recursiva y de la segunda llamada recursiva, lo cual se van a sumar y nos va a dar 5. Ahora regresamos hasta cuando n valía 6. Como solamente entró a la primera llamada recursiva, falta que se sume con lo que nos va a devolver la segunda llamada recursiva, que sería n-2, que envía el valor de 4. Como no se cumple para terminar la recursión, hace otra llamada con el valor de n igual a 3. Esta sería la primera llamada recursiva de n-1. Como tampoco se puede terminar la recursión, hace otra llamada con n igual a 2. Como en este caso si se sale, nos va a retornar 1. Pero a este 1 falta sumarle lo de la segunda llamada recursiva cuando n valía 3. Y manda el valor de 1. Como en este caso si se cumple la condición, nos va a retornar 1. Estos dos valores los suma y ese es el valor que nos va a devolver cuando n vale 3, que es 2. Regresamos cuando n valía 4 y ya tenemos el valor de 2 de la primera llamada recursiva. Pero a esta primera llamada recursiva le tenemos que sumar lo de la segunda llamada recursiva, que es n-2, que es igual a 2. Como entra, verifica y encuentra la condición cuando n igual a 2, se va a salir de la recursión y nos va a retornar 1. Estos dos valores, 2 más 1, los va a sumar y este es el valor que nos va a devolver cuando n igual a 4 de la segunda llamada recursiva cuando n igual a 6. Y nos va a retornar 3. Después estos dos valores los va a sumar. Como ya tenemos las dos llamadas, la primera y la segunda llamada recursiva, cuando n igual a 6, el resultado va a ser 8. Y este sería la solución de cómo funciona el Fibonacci, que va haciendo las primeras llamadas recursivas hasta que ya no encuentre otra llamada recursiva y entonces nos va retornando valores. Pero como tenía una operación pendiente, que es la sumatoria, realiza la sumatoria y entonces hace la segunda llamada recursiva para obtener un valor por el cual se va a sumar esa primera llamada, ese valor que nos dio la primera llamada recursiva. Y entonces es así como obtenemos el valor. En este caso, el Fibonacci de n igual a 6 es igual a 8. Y así conforme vamos eligiendo un número mayor, el proceso para obtener el resultado es mucho más grande y va siendo más extenso para poder entenderle y explicar cómo funciona. Recursividad cruzada o indirecta. Son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta, a través de otras funciones. Es decir, de un método se llama a otro método,
pero ese mismo método puede llamar al método del cual fue llamado. Y así se hacen unas llamadas recursivas de forma indirecta. Ahora vamos a hacer un ejemplo de recursividad cruzada. Vamos a implementar el método par-impar para poder saber si un número es par o impar. Creamos nuevo proyecto, el que denominaré par-impar. Vamos a crear, cerramos este. Creamos una nueva clase, par-impar, la cual va a tener dos métodos, el método par y el método impar. Public impar, que va a requerir un número, si número es igual a 0, nos va a retornar 1. De caso contrario, nos va a retornar la llamada recursiva al método impar, que es el que a continuación vamos a escribir, pero enviándole como parámetro el número -1. En el método impar, public int impar, igualmente va a requerir un entero, número, y aquí va a tener la condición que si número es igual a 0, nos va a retornar 0. De caso contrario, nos va a retornar lo que nos devuelva la llamada recursiva al método par, enviándole como parámetros el número -1. Y se cierra. Damos compilar y vemos que no hay ningún error. Creamos una nueva clase ap par-impar. Public static bot main string args. Vamos a ingresar un nuevo número, y número igual a integer punto parseIn option pane punto show input dialog. Ingrese un número. Ahora se declara un objeto de tipo par-impar. P igual a new par-impar. Sí. Antes del sí. Ahora hacemos un llamado al método par de la clase par-impar. Y ese valor que nos va a retornar se lo voy a asignar a otra variable de tipo entero. Int o p igual p a lo que nos devuelve el método par de la clase par-impar, y le vamos a mandar el número. Si op igual a 0,
Entonces, que nos diga el número más num más es impar. De caso contrario, y option pane punto show message dialog el número más num más es par. Vamos a compilar. Ay, nos falta el null. Damos compilar y vemos que no nos marca ningún error. Así que ahora vamos a correr el programa. Ingrese un nuevo número. Le voy a ingresar el número 5. Y nos dice que el número 5 es impar. Ahora con un número par le voy a ingresar el número 6. Y nos tiene que decir que el número es par. El número es par. Así que el método recursivo es correcto. Simplemente que al momento de hacer la llamada al método debemos elegir a cuál vamos a invocar, ya sea al número par o al número impar, porque de acuerdo a eso va a ser la condicionante para saber si es impar o par. En este caso hacemos el llamado al método par, enviándole el número. Pero para que sea par, nos debe retornar 1, así como lo marca la clase principal. Aquí, si nos retorna 1, esto quiere decir que el número es par. De caso contrario, que nos retorne un 0, entonces quiere decir que el número es impar. Por eso, para hacer la invocación, debemos seleccionar cualquiera de los dos para saber de acuerdo a qué vamos a hacer la comparación. Aquí estoy seleccionando el método par. Entonces, para que sea par debe ser igual a 1. Entonces, que si OP, el valor que va a tener de la llamada recursiva, es igual a 0, esto va a ser impar. Si no, que nos retorne 1, va a ser par. Y así es como funciona el método recursivo par-impar, para poder saber si un número es par o impar. Ahora voy a explicar cómo funciona el ejemplo de par o impar. Ingresé primero el número 5. Mandé a llamar el método par, enviándole como parámetro el número, que es igual a 5. Como vamos a empezar desde el método par, para que sea par nos debe retornar 1. Pero como este es impar, el número que nos debe devolver va a ser igual a 0. Así que como entra, verifica, como el número no es igual a 0, se pasa al segundo return y hace una llamada recursiva al método impar, enviándole como parámetro el número menos 1. Así que entra con número igual a 4 y haciéndole una llamada al método impar. Como este número tampoco es igual a 0, porque en los dos métodos par e impar tenemos las mismas condiciones, que va a terminar cuando sea el número igual a 0. Como no es igual a 0, va a ser una llamada al método par. Aquí es donde hacen unas llamadas indirectas. El método par va a ser una llamada al método impar.
y el método impar va a ser una llamada al método par. Por lo tanto, el método impar, como el número no es igual a 0, va a ser una llamada al método par, enviándole como parámetro el número 3, que sería 4 menos 1. Como este 3 tampoco es igual a 0, hace otra llamada al método impar, enviándole como parámetro 2. Como este tampoco es igual a 0, hace otra llamada al método par, enviándole 1. Como tampoco es igual a 0, no se pueden terminar las llamadas recursivas. Por lo tanto, envía el número menos 1, invocando al método impar. Número igual a 0, método impar. Como este número, si es igual a 0, entonces nos va a devolver el valor de 0. Ya no va a ser otra llamada al método par, debido a que encontró la condición con la cual se termina la recursividad y nos retorna 0. Y este 0, como los demás métodos también tienen que devolver lo que devuelve esa llamada, se va a seguir retornando hasta que llegue al momento donde empezó la recursión. Retorna 0 cuando el número igual a 3, retorna 0 cuando el número igual a 4 del método impar, y llega al método par, el cual va a devolver lo que retornara la llamada al método impar con número menos 1. Como este método ya tiene un valor, este es el valor que retorna, que es 0, y este valor es el que va a retornar, que es igual a 0. Por lo tanto, al hacer la comparación en nuestro programa, que si el número que nos retornara era igual a 0, entonces iba a ser par. Así que por lo tanto, el número que nos está retornando es 0, por lo tanto es un número impar. Ahora vamos a hacer la comprobación con número igual a 6. Va a entrar al método par con el valor de 6. Como este no es igual a 0, hace una llamada al método impar, enviándole como parámetros el número 6 menos 1, que es 5. Impar. Y este método impar hace una llamada al método par, debido a que esto no es igual a 0, hace una llamada al método par enviándole como parámetros el valor de 5 menos 1, que es 4. Como vuelve a verificar, y como esto no es igual a 0, entonces hace una llamada al método impar, enviándole como parámetro el valor de 3. Como esto tampoco es igual a 0, entonces hace otra llamada al método par, enviándole el número 2. Y en este método se hace otra llamada al método impar, enviándole el valor de 1. Y como este 1 tampoco es igual a 0, entonces hace una llamada al método par, enviándole como parámetros el valor de 2. Como entra y verifica y encuentra la condición de que si el número es igual a 0, nos va a retornar 1. Por lo tanto, retorna 1. Y este 1, cuando se hizo la llamada desde número igual a 1, estaba esperando que retornara el valor que nos iba a retornar la llamada al método par. Por lo tanto, este es el valor que va a retornar. Y lo va a seguir retornando hasta que llegue al momento en el cual entró y empezó el programa, que es cuando tenía el valor de 6. Nos va a seguir retornando 1 y 1 y 1 y 1. Y este es el valor que nos va a retornar por final. 1. Como teníamos la condición de que si era igual a 0 iba a ser impar, como en este caso no es igual a 0, es igual a 1, nos va a aparecer el mensaje de que este número es un número par. Y así es como funciona la recursividad cruzada. Desde un método se llama a otro método, y desde ese otro método se puede llamar a este primer método del cual fue invocado. Y así uno se va llamando desde otro método.